Capítulo 41. Yu Zheng estaba completamente desconcertado. Cuando vio que Irene se desconectaba de repente y se caía, incluso pensó que la muñeca podría haber perecido debido a un defecto en su cuerpo. Afortunadamente, una voz desde atrás interrumpió sus alarmantes pensamientos. Sosteniendo el cuerpo de muñeca de Irene en su mano, levantó rígidamente la cabeza y miró hacia la gran mesa donde había estado trabajando con arcilla antes. El cuadro al óleo adornado estaba apoyado silenciosamente contra el borde de la mesa. Desde el interior del cuadro, Irene lo miró con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de pánico. Yo tampoco sé qué está pasando», exclamó, agitando frenéticamente las manos al ver la mirada de Yu Zheng. En un momento estaba corriendo hacia adelante y al siguiente abrí los ojos y estaba de vuelta aquí. «¿Qué está pasando? Esto es tan...». Una risa baja y ligeramente áspera surgió del marco del cuadro, sonando al mismo tiempo burlona y algo comprensiva. Fue el osito de peluche el que hizo el sonido. Esta vez, Yu Zheng lo vio reír con sus propios ojos. Irene no lo soportó. Se acercó a la silla de terciopelo rojo, agarró al osito de peluche que estaba sentado en ella y comenzó a sacudirlo con fuerza mientras le ahogaba el cuello. «Todavía te estás riendo, tú hiciste esto, estoy de vuelta aquí otra vez». Pero el osito de peluche, al ser inanimado, no pudo responder. Continuó riendo sin parar en sus manos, lo que hizo que Irene se pusiera aún más furiosa. Al ver esto, Yu Zheng se apresuró a calmarla. «Oye, no te enojes tanto. Pensemos en una manera». Apenas había logrado pronunciar la mitad de la frase cuando la muñeca del cuadro, que estaba ejecutando una llave de estrangulamiento, un lanzamiento por encima del hombro y una llave cruzada sobre el osito de peluche, desapareció de repente. Inmediatamente después, Yu Zheng sintió que el cuerpo de la muñeca en su mano daba una sacudida repentina. Antes de que pudiera reaccionar, la pequeña figura, de menos de 10 centímetros de altura, se abalanzó sobre su brazo, intentando instintivamente una combinación de llave de estrangulamiento, sin éxito, un lanzamiento por encima del hombro, sin éxito, y una llave cruzada, sin éxito. Pero su fuerza era sorprendentemente considerable, haciendo que su brazo le doliera por su agarre. Yu Zheng tuvo que apartar con cuidado a Irene de su brazo, sosteniéndola frente a él y sacudiéndola suavemente. «Despierta, despierta. Soy yo, Yu Zheng. Has vuelto a salir». Irene recuperó el sentido poco a poco, flotando en el aire y mirando a su alrededor aturdida. Su mirada finalmente se posó en el rostro de Yu Zheng. «Ah». Entonces ambos se giraron para mirar el cuadro que estaba no muy lejos y cayeron en un momento de silencio atónito. Después de una pausa, Yu Zheng cargó a Irene en silencio y dio un paso atrás, retrocediendo hasta el lugar donde ella había caído antes. Cuando dio el último paso, el cuerpo de la muñeca en su mano se inclinó instantáneamente como si se hubiera apagado. La figura de Irene reapareció de repente en la pintura al óleo. Miró a su alrededor y miró a Yu Zheng sin comprender. «He vuelto, así que realmente es». Yu Zheng levantó casualmente el cuerpo de la muñeca hacia la pintura al óleo, acercándolos. El cuerpo cobró vida de repente como si el corte de luz anterior nunca hubiera ocurrido. La voz de Irene surgió desde adentro, continuando la frase a medio terminar del cuadro. «¿Una cuestión de distancia?» «Eso parece», dijo Yu Zheng, frunciendo ligeramente el ceño mientras observaba. Alejó un poco la muñeca y vio que se apagaba de nuevo. La voz de Irene provenía del cuadro. «Entonces esto es». Movió la muñeca hacia adelante una vez más. «Un poco problemático. ¿Podrías dejar de jugar? Me estás interrumpiendo a mitad de la oración varias veces», protestó la voz de Irene. Sintiéndose avergonzado, Yu Zheng la acercó a la pintura al óleo y le explicó, solo quería confirmar la distancia exacta de su conexión. «¿Qué diferencia hay entre 5 y 6 metros? Son solo un par de pasos». Irene agitó los brazos mientras la sujetaban por el collar. De repente, se dio cuenta de que algo no iba bien y lo miró con enojo. «Bájame. ¿Por qué siempre me llevas en brazos?» «Lo siento», dijo Yu Zheng rápidamente, dejando a la muñeca cada vez más irritable en el suelo. Se miraron el uno al otro, sus ojos se encontraron con los de ella. Solo entonces Irene se dio cuenta de que tenía que inclinar la cabeza hacia atrás casi 90 grados para hablar con él. Pero su orgullo no le permitió a Yu Zheng ponerse en cuclillas, incluso si lo hiciera, ella todavía tendría que mirar hacia arriba. «Quédate ahí, no te muevas», ordenó de repente. Desconcertado, Yu Zheng preguntó, «¿Qué estás haciendo?»
Antes de que se diera cuenta, Irene abrazó su pierna y comenzó a trepar como un árbol. En unos pocos movimientos rápidos, trepó ágilmente y se sentó directamente sobre su hombro. Él se quedó quieto, temeroso de moverse y arriesgarse a hacerla caer. No estuve de acuerdo con esto. No me pediste permiso cuando me estabas cargando para probar la señal ahora mismo, replicó ella con confianza. Yu-Zheng no tuvo respuesta. Regresaron a la mesa grande y comenzaron a examinar la pintura al óleo. Sí que salí. Puedo sentir que mi alma está en este cuerpo, dijo Irene, frunciendo el ceño mientras miraba su antigua prisión. Pero parece que esta pintura es tu ancla y tu cuerpo actual es como uno controlado a distancia. Si te alejas de cierta distancia, te desconectas, compartió Yu-Zheng. Irene bajó la cabeza, luciendo particularmente abatida. Pero esta vez no lloró, tal vez la serie de reveses la había adormecido. Al ver su reacción inusualmente tranquila, Yu-Zheng se preocupó y se apresuró a consolarla. No seas demasiado pesimista, quizás es solo que este cuerpo no está funcionando bien. Practicaré mis habilidades y la próxima vez que remodele tu cuerpo. Dan interrumpió de repente, con una expresión compleja y difícil de interpretar. ¿Llevar tu propia prisión a todas partes se considera una huida o no? Se quedó desconcertado. Después de reflexionar un momento, dijo, una vez leí acerca de alguien que cargó con su propia prisión y terminó siendo muy miserable. Pero él estaba dentro de su prisión, al menos tú estás afuera. No sé de qué estás hablando, murmuró. Saltó del hombro de él y se acercó al cuadro al óleo. Con expresión complicada, agarró el marco, lo levantó un poco con esfuerzo y luego lo dejó en el suelo. Se dio la vuelta y trató de levantarlo sobre su espalda. Sin embargo, el cuadro era grande, para Yu-Zheng, era lo suficientemente liviano como para levantarlo con una mano, pero para Irene era casi tan alto como ella. ¿Tienes alguna cuerda en casa? Preguntó ella mirando hacia arriba. Sí, respondió inmediatamente. Espera un momento, lo cogeré. 10 minutos después, Irene observó cómo Yu-Zheng hacía nudos con cuidado en el marco del cuadro y ajustaba la posición del arnés. Cuando casi había terminado, ella dio un paso adelante. Creo que está listo. Pruébalo, le sugirió, colocando el armazón en posición vertical y observando cómo ella deslizaba los brazos por el arnés. ¿Cómo está? ¿Está bien la posición? ¿Necesitas que esté más ajustado? Se ajustó las correas de los hombros, caminó alrededor de la mesa con el cuadro a la espalda y asintió con satisfacción. No hace falta, es perfecto. ¿Es pesado? De ninguna manera, soy muy fuerte, declaró. Saltó arriba y abajo sobre la mesa con el cuadro en la espalda y luego comenzó a correr alrededor del borde. La pequeña muñeca, que llevaba un cuadro al óleo casi tan alto como ella, corriendo alrededor de la mesa, era una vista peculiar. Pero mientras Yu-Zheng observaba, una sonrisa se extendió por su rostro. Porque Irene también sonreía, parecía haber superado su anterior pesimismo y estar volviéndose alegre. Ella era más optimista de lo que él había imaginado. Es ligero y ágil, dijo con una sonrisa, deteniéndose en el borde de la mesa. Ahora no tengo que preocuparme por la limitación de distancia, soy tan inteligente. Eres muy optimista, comentó Yu-Zheng con sinceridad. Pensé que estarías deprimido por un tiempo. Hay que mirar hacia adelante, también las muñecas, dijo alegremente. Saltó de la mesa y volvió a subirse por el brazo de él hasta el hombro, esta vez con más cuidado para no golpearse el cuadro en la espalda. Comparado con antes, al menos ahora puedo moverme con libertad. Llevarlo es llevarlo. Además, el que queda en el cuadro no parece querer que vaya demasiado lejos. Bajemos, todavía no ha cenado, quiero ver la tele. Hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza para mirar su rostro alegre y rebosante de anticipación. Muy bien, vamos a cocinar, dijo él, levantando una mano para ayudarla a levantarse. Luego, esta noche comenzaremos a estudiar el pasaje de regreso al valle. Parecía llena de energía y su sonrisa era radiante. Levantó la mano y señaló hacia adelante con entusiasmo. Adelante. Yu-Zheng la levantó juguetonamente de su hombro. Te voy a tirar. Inmediatamente se acurrucó. No, no lo hagas. Estaba entrando en ambiente. Él negó con la cabeza con una sonrisa irónica, colocó la espalda de ella firmemente sobre su hombro y dio un paso adelante. Afuera, la noche se había vuelto más profunda.
Las farolas del casco antiguo se encendían una tras otra, su cálido y difuso resplandor se extendía por las antiguas calles y callejones, proyectando una atmósfera tranquila a través de la ventana. Yuseng, está completamente oscuro afuera, observó Irene. Sí, respondió. Jeje, estoy un poco emocionada, admitió. ¿Emocionado por qué, la oscuridad? Preguntó. No, solo estoy emocionada. No tiene nada que ver con la oscuridad, dijo en tono de broma. No lo entiendo, confesó. HMPH, resopló ella juguetonamente. Capítulo 42. En el barrio antiguo, en lo profundo de Button Road, había una casa alquilada en silencio. En su interior, un hombre corpulento de casi 2 metros de altura estaba apiñado en un sofá individual que parecía un poco estrecho para él. Estaba sentado encorvado, cuidando meticulosamente su equipo. Era una daga de rayos. La empuñadura de color rojo oscuro estaba incrustada con diminutos cristales en forma de gotas que se conectaban en líneas que recorrían todo el cuerpo del arma. La empuñadura estaba claramente hecha a medida para su usuario y encajaba perfectamente en la gran palma del hombre. El hombre corpulento hizo girar la daga en su mano varias veces. Luego la activó con naturalidad. Acompañado por un leve zumbido, una brillante hoja de luz azul se encendió de repente, trazando un arco abrasador en el aire. Ten cuidado, no rayes la mesa de café. Tendré que presentar una denuncia ante la agencia por los daños, dijo Lilin mientras jugueteaba con un reloj de bolsillo. Levantó la vista hacia Sugiali, que estaba frente a él. Esa cosa es bastante resbaladiza. Genial, ¿no? Arriesgué mi vida por ello, dijo el hombre corpulento riendo con orgullo. Rescaté a un noble del reino estelar de Alglade del molino de viento, en la profundidad de L, yo solo. Él me dio esto después. Está hecho a medida, los mejores artesanos forjadores, los cristales de oro radiantes más finos. En territorio de Alglade, incluso puede servir como medalla de caballero. Lilin arqueó una ceja, intrigada. ¿Para qué sirve? Bueno, no tienes que hacer cola para conseguir entradas dentro del recinto, tienes prioridad en los hospitales, entrada gratuita al zoológico, pero solo en días festivos. Lilin parpadeó, momentáneamente aturdida. Eso es, bastante práctico. Pensé que esa misteriosa gente de Alglade se dedicaba a los rituales y al simbolismo en todo lo que hacían. Suelen ser bastante enigmáticos, pero por muy místicos que sean, tienen que vivir su vida, ¿no? Sugiali se encogió de hombros y luego se quejó un poco. Operar en las tierras fronterizas es una molestia. Hay muchos equipos que no se nos permite llevar. Incluso tengo una espada con motosierra, pero antes de venir aquí, se consideraba un peligro. Ahora está encerrada en la aduana. Lilin pensó por un momento y estaba a punto de hablar cuando de repente sintió algo. Él y Sugiali se giraron para mirar por la ventana. Bajo el cielo nocturno cada vez más profundo, una figura había aparecido en el alféizar de la ventana, una niña pequeña que vestía una capa de color rojo oscuro, apoyada contra el marco de la ventana en una pose bastante precaria, con una pierna colgando afuera. Miró con curiosidad a los dos hombres que estaban dentro. Entonces, ¿ustedes dos son los agentes asignados para este vecindario en este momento? ¿Y tú eres? Lilin frunció el ceño, adivinando vagamente su identidad. Llámame Caperucita Roja, dijo la niña en el alféizar de la ventana agitando la mano. Cuento de hadas. Tu agencia me contrató para ayudar en esta área por un tiempo. Oh, te conozco, dijo Lilin, y sus sospechas se confirmaron. Una sonrisa educada apareció en su rostro. Nuestro líder de equipo te ha mencionado a menudo estos últimos días y tus investigaciones en esta área. Soy Lilin, agente del segundo escuadrón de la Oficina de Asuntos Especiales del Consejo. Por otro lado, Sugiali miró a la niña de arriba abajo y le dijo con voz profunda, este lugar podría estar escondiendo a un grandullón. Pensé que enviarías a Blancanieves, o incluso al rey. Por supuesto, no dudo de tu manada de lobos. A diferencia de Lilin, que era relativamente nuevo, Sugiali claramente no conoció a Caperucita Roja por primera vez. El poder destructivo de Blancanieves sería excesivo aquí, es posible que ni siquiera nos encontremos con una entidad de alto riesgo, dijo Caperucita Roja con indiferencia. He estado activa en esta parte de la ciudad, investigando las anomalías en la calle Butong, así que estoy más familiarizada con ella. No te preocupes, si nos topamos con una grande, Blancanieves puede venir rápidamente. Estará aquí en poco tiempo si la llamamos.
Mientras hablaba, se levantó del alféizar de la ventana y saludó a los dos hombres que estaban dentro. Pasé a saludar. Deberían tener mi información de contacto. Llámenme si surge algo. Adiós. En el momento siguiente, la figura de la niña se transformó de repente en una sombra que tenía la forma vaga de un lobo. Saltó del alféizar de la ventana y desapareció en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Lilin y Sugiali se quedaron mirándose el uno al otro dentro de la habitación alquilada. Después de cenar, Yu-seng se recostó en el sofá con los ojos cerrados. Escuchaba los ruidos que iban y venían entre la sala de estar y el comedor, a veces hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, y luego giraban alrededor del sofá una y otra vez. Abrió los ojos y vio a Irene corriendo por la sala y el comedor. La muñeca de 30 centímetros de alto llevaba un cuadro al óleo casi tan alto como ella, corriendo de un lado a otro como un pequeño cohete. Cuando Irene comenzó su cuarta vuelta alrededor del sofá, Yu-seng finalmente no pudo contenerse. ¿No puedes tomarte un descanso? Dale un descanso a esos zapatos también. Irene corrió hacia él, con el rostro lleno de emoción. De ninguna manera, no puedo parar, ahora puedo correr a todas partes, mira, puedo subirme a la mesa de café e incluso saltar desde ella. Antes de que terminara de hablar, la muñeca ya había despegado de nuevo. Primero, corrió medio círculo alrededor del sofá, luego trepó a la mesa de café frente a Yu-seng. Con unos pocos pasos rápidos, saltó de la mesa a su pierna. Justo cuando estaba a punto de extender la mano y agarrar al pequeño torbellino, Irene saltó ágilmente hacia adelante nuevamente, saltando del sofá al suelo. Luego se acercó rápidamente al mueble del televisor, trepó con cierto esfuerzo, se puso de puntillas y estiró el brazo para presionar el botón de encendido del televisor. La muñeca vitoreó y se volvió hacia Yu-seng con cara de emoción. Puedo alcanzar el interruptor de la TV. Ahora, incluso cuando no estás en casa, puedo reiniciar la TV yo sola. Yu-seng puso los ojos en blanco y se reclinó con impotencia. Está bien, felicitaciones. Eres increíble. Al segundo siguiente, vio algo con el rabillo del ojo. Irene había regresado rápidamente del mueble del televisor. Se agarró a la funda del sofá con una mano y a la pernera del pantalón de él con la otra y, con unos cuantos movimientos rápidos, se subió al sofá para sentarse a su lado. La pequeña muñeca estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, ni siquiera tan grande como un cojín después de sentarse. El cuadro estaba apoyado detrás de ella y, dadas las proporciones, parecía una pared. Pero Irene se había adaptado a llevar el armazón con una velocidad asombrosa. Ya fuera corriendo, trepando o incluso sentada en el sofá con él a la espalda, no le impedía moverse en absoluto. De vez en cuando se golpeaba y se rascaba, pero a ella no parecía importarle en lo más mínimo. Esto dejó a Yu-seng bastante sorprendido. ¿No te parece incómodo llevar eso encima?, no pudo evitar preguntar. La verdad es que si tuviera que llevar un panel de puerta a todas partes, no me adaptaría tan rápido como tú. Creo que está bien, respondió Irene alegremente, balanceando las piernas en el sofá. Aunque había encendido el televisor, era evidente que no podía concentrarse en él. Sí, al principio fue un poco incómodo, pero después de correr un par de vueltas, me acostumbré por completo a su peso y tamaño. Y, ¿cómo decirlo? De repente, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Después de unos segundos, continuó con vacilación, me da una sensación de seguridad. Cuando lo tengo en la espalda, me siento a salvo y a gusto. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Como cuando tienes que dormir con la espalda contra la pared o acurrucada en una pila de mantas. Entiendo lo que quieres decir, pero sigue siendo bastante increíble. Yu-seng miró a la pequeña muñeca que estaba a su lado. Pensé que te resistirías a esa pintura, considerando que te encerró durante tantos años y ahora tienes que llevarla contigo todo el tiempo. Bueno, hay algo de eso. Irene asintió levemente después de pensarlo un poco, pero pronto volvió a sonreír. Pero como dice el dicho, cuando la vida te da limones, sácale el mejor provecho. Mientras hoy sea mejor que ayer, no hay nada de qué quejarse. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, corrigió Yu-seng. Es lo mismo, Irene le restó importancia con un gesto de la mano. Finalmente parecía haberse calmado de su anterior excitación. Está bien, ya me he adaptado bastante a mi nuevo cuerpo. Hablemos de ese zorro. Yu-seng asintió, pero luego frunció el ceño ligeramente, mirando a la pequeña muñeca que apenas le llegaba a la rodilla. ¿Todavía planeas venir conmigo? Por supuesto que estuvimos de acuerdo en ello,
dijo Irene con total naturalidad. ¿En este estado? Yu-Zheng intentó expresarlo con delicadeza, pero no había forma sutil de decirlo. Tenía que ser directo. ¿Aún puedes luchar? Tendrías que saltar para darme una patada en la rodilla. Podría destrozarte de una patada. ¿Y qué si soy pequeña? Se hinchó Irene, claramente un poco enfadada. ¿Quién ha dicho que no puedo luchar así? Yu-Zheng rápidamente ofreció una serie de disculpas y garantías. Afortunadamente, el temperamento de Irene se encendió rápidamente y se calmó aún más rápido. Pronto se calmó, recostándose en el sofá con los brazos cruzados. Pero tienes razón. En esta forma, mi capacidad de combate frontal se ve algo afectada. No puedes esperar exactamente que una muñeca de 30 centímetros de alto reciba una bala por ti. Ella negó con la cabeza y de repente cambió de tono. Pero no te preocupes. Las capacidades de una muñeca no se limitan al combate directo. Tengo muchos trucos bajo la manga, incluso con mi actual libertad, todavía hay mucho que puedo hacer. Ella levantó la mano como para mostrarle algo. De las yemas de sus dedos se extendían delgadas hebras de hilos negros como el carbón, como si fueran misteriosas telarañas, tejiéndose y entrelazándose en el aire. Las habilidades de una muñeca son enormes, declaró Irene con orgullo. Capítulo 43. Yu-Zheng siempre había sabido que Irene poseía muchas habilidades mágicas. Lo había sentido profundamente cuando ella lo siguió al sueño de Faxi. Pero, honestamente, las payasadas y los contratiempos habituales de Irene eran tan frecuentes que la gente a menudo pasaba por alto sus talentos. Ahora solo queda una cosa, la parte más crucial, dijo Yu-Zheng con seriedad, sentándose en el sofá y volviéndose hacia la pequeña muñeca que estaba a su lado. Necesitamos encontrar una manera de recrear esa puerta que conduce al valle. ¿Aún planeas usar la fuerza bruta? Preguntó Irene con curiosidad. ¿Probar todas las frecuencias que creas que podrían estar cerca? Yu-Zheng suspiró. Es la única opción. Cuando entré por primera vez al valle, no dominaba del todo la técnica de abrir puertas. Me perdí demasiados detalles en aquel entonces. Irene inclinó la cabeza, su carita estaba sumida en sus pensamientos. Después de un momento, habló con vacilación, de hecho, tengo una idea. Yu-Zheng se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Ah, sí. ¿Tienes una manera? Puede que no funcione, advirtió. No entiendo muy bien cómo se abren las puertas ni qué se entiende por frecuencia. Pero, por lo que he podido deducir, se necesita algún tipo de función que ayude a fijar el destino, como una señal de navegación. Bueno, eso tiene sentido, admitió Yu-Zheng, aunque la incertidumbre teñía su voz. Honestamente, no lo he entendido del todo. Todo el proceso fue tanteo, confiando en la sensación. Pero tu descripción de una señal de navegación es bastante precisa. Cuando abro una puerta, el destino al otro lado es completamente aleatorio. Pero si puedo recordar, con precisión alguna, característica del lugar más allá de la puerta, el camino se reduce a una única ruta específica. Así es más o menos como funciona. Entonces, si pudiéramos dejar un punto de navegación donde está Faxi, ¿podrías recrear el camino directamente? Sugirió Irene. Eso debería ser posible, asintió Yu-Zheng, y luego dudó. Pero, ¿dónde se supone que vamos a conseguir ese punto de navegación? El problema es que no podemos encontrar el camino hacia el valle. Si pudiéramos dejar un punto de navegación allí, no tendríamos que preocuparnos por esto. Desde dentro del sueño, dijo Irene de repente. Yu-Zheng parpadeó, comenzando a comprender lo que estaba sugiriendo. Irene continuó, explicando en detalle, la última vez, cuando profundizamos juntas en el sueño de Faxi, establecí una conexión débil con ella. Si llevamos esa conexión más allá, podría conectarme con sus sentidos. Entonces, si te llevo conmigo, podrías experimentar directamente el valle a través de las percepciones de Faxi. ¿No establecería eso efectivamente un punto de navegación? Yu-Zheng escuchó, con los ojos muy abiertos mientras pensaba en su plan. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que la idea loca de esa muñeca podría funcionar. Esto presenta dos desafíos, continuó Irene. Primero, necesitaremos la cooperación de Faxi. Ella tiene que estar dispuesta a abrirte su mente. Pero eso no debería ser un gran problema, simplemente explícaselo adecuadamente. Ella confía en ti. El segundo desafío es un poco peligroso.
Yu Zheng no la interrumpió, solo le hizo señas con la mirada para que continuara. El segundo desafío es que la mente de Faxi ya no es solo suya, la expresión de Irene se volvió seria y su mirada se encontró con la de Yu Zheng. Esa entidad se ha infiltrado profundamente en su subconsciente. Entonces, una vez que establezcas una conexión profunda con Faxi, es equivalente a conectarte directamente con Hanger también. No sé qué podría pasar entonces. En teoría, deberías poder soportar un breve contacto, pero me preocupa que la influencia de Hanger pueda arraigarse en tu mente. Cuando te enfrentes a ese monstruo en el valle, la parte de su influencia incrustada en ti podría estallar en cualquier momento. Yu Zheng cayó en un profundo silencio, reflexionando sobre sus palabras. Al ver su tranquila contemplación, los ojos de Irene se movieron rápidamente a su alrededor antes de reaccionar. Se puso de pie en el sofá, con las manos en las caderas, aunque todavía no era tan alta como Yu Zheng sentado. No te atrevas a pensar en morir primero para ver si puedes eliminar la influencia. Te lo digo, esa tendencia es peligrosa. Si morir y regresar no te la quitas de encima, estarás en un gran problema. Yu Zheng acomodó su posición sentada torpemente. No dije. Puedo verlo escrito en toda tu cara. Yu Zheng suspiró. La mente de la muñeca no solía funcionar bien, entonces ¿por qué su intuición era tan aguda ahora? Está bien, dejaré de lado cualquier idea de morir, concedió, incómodo bajo la penetrante mirada roja de Irene. Agitó la mano en señal de rendición y volvió a encauzar la conversación. Pero sigo pensando que deberíamos probar tu plan. El riesgo de contacto directo con Hanger es real, pero creo que vale la pena correrlo. Irene siguió mirándolo con sus ojos escarlata. Después de unos segundos, finalmente habló. Bien. Parece que realmente quiere salvar a ese zorro. Su situación no puede demorarse más. Seguiremos con este plan. Pero entonces Yu Zheng recordó algo, pero todavía hay un problema. ¿Qué es? Tal vez no pueda soñar lo mismo con Faxi, dijo, extendiendo las manos con impotencia. Anoche ni siquiera soñé. No tengo idea de cómo controlar mis propios sueños. Al oír esto, Irene sonrió, y una sonrisa traviesa y orgullosa se extendió por su rostro. Puedo ayudarte con eso, declaró la pequeña muñeca con seguridad, parada en el sofá con los brazos cruzados. Vete a dormir y déjame el resto a mí. Te aseguro que, desde que me liberé de las ataduras de ese cuadro, ahora soy increíblemente poderosa. Incluso soy una cicatriz. No llegó a terminar. Yu Zheng cambió de posición en el sofá, lo que provocó que el cojín se deformara. De pie en el borde, Irene se tambaleó con el movimiento. Con un ya, de sorpresa, se cayó del sofá, pero quedó atrapada entre el sofá y la mesa de café por el cuadro al óleo que llevaba atado a la espalda y que colgaba debajo. Ella se agitaba debajo de la pintura, agitando brazos y piernas salvajemente, como si intentara volar y morder a alguien. Sus maldiciones eran sorprendentemente coloridas. Yu Zheng tomó el cuadro y lo levantó. Parece que esta restricción todavía es bastante seria para ti. Deja de reírte. Si te ríes otra vez, no te ayudaré. Los brazos de Irene quedaron atrapados entre las correas del cuadro, y cuando Yu Zheng levantó el cuadro, quedó colgando como un pequeño crucifijo. Bájame. Bájame. ¡Ay, mis brazos! Mis articulaciones están atascadas. Ayúdame a doblarlos de nuevo. Yu Zheng la miró sin palabras. La sacó con cuidado del cuadro, soportando su parloteo indignado mientras la ayudaba a volver a colocar sus articulaciones en su lugar. Tarde esa noche, Yu Zheng había preparado todo para dormir. Irene seguía correteando por su cama, como un pequeño cohete que iba y venía. ¿No puedes tranquilizarte un poco?, preguntó Yu Zheng, impotente, recostado en la cama y observándola saltar de un lado a otro. Estoy tratando de dormir. Tu cama es muy grande, exclamó Irene feliz, corriendo cerca del cabecero. Saltó a la mesita de noche, abrazó la lámpara y la sacudió con entusiasmo, aparentemente ajena a las palabras de Yu Zheng. Oye, esta lámpara es más baja que yo. Yu Zheng, mira. Esta lámpara es más baja que yo. La próxima vez compraré una luz de noche aún más pequeña, más baja que la tuya. Yu Zheng puso los ojos en blanco, exasperado. Extendió la mano y sacó a Irene de la lámpara. ¿Has olvidado lo que se supone que debemos hacer? Si sigues haciendo tonterías, te encerraré en el armario. Irene finalmente se calmó y le dedicó una sonrisa tímida.
Estoy un poco emocionada. Está bien, duerme, duerme. No causaré problemas. Yu Zheng suspiró, el cansancio era evidente en su expresión. La bajó con cuidado. Ve y ayúdame a apagar la luz. No puedo alcanzarlo, declaró sin disculparse. Entonces coge una silla. Oh. Finalmente, el mundo quedó en silencio. Yu Zheng respiró profundamente y disfrutó de la paz momentánea en el dormitorio, que ahora estaba a oscuras. Comenzó a ajustar su estado mental, tratando de conciliar el sueño. Entonces giró la cabeza y vio, en la oscuridad, dos ojos rojos brillantes que lo miraban desde el costado de la cama. Irene se aferraba al borde del colchón como un koala, con sus ojos escarlatas fijos en él. Me estás haciendo más difícil dormir, dijo Yu Zheng con un dejo de exasperación en la voz. Por cierto, ¿por qué insististe en venir a mi habitación? ¿No te quedaste abajo antes y entraste en mis sueños? ¿Es necesario que me sigas? Estar más cerca mejora la señal, respondió con naturalidad, como si eso lo explicara todo. Su excusa era a la vez absurda y extrañamente convincente. Al menos ella pareció entender su punto, finalmente saltó y corrió hacia una silla cercana, donde se sentó. Yu Zheng suspiró nuevamente. Sabía que Irene seguía observándolo. No tenía idea de lo que pasaba por la mente de esa muñeca, si es que tenía una, pero parecía que no podría deshacerse de ella esa noche. Solo podía intentar hacer lo mejor que podía para ignorar la mirada escarlata desde la oscuridad, alejando las distracciones y dejando que el sueño tomara el control. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo dando vueltas en la cama, tal vez una hora, tal vez más. Cuando el cansancio finalmente lo venció, se hundió en una oscuridad brumosa. Los sueños lo envolvieron y, a través de la neblina, escuchó la suave voz de Irene, por fin te quedaste dormido. Vamos, por aquí. Yu Zheng se giró instintivamente hacia el sonido. Al instante siguiente, la niebla se disipó y de la oscuridad emergieron luces y sombras. Se encontró de nuevo en aquel vasto y oscuro desierto. Un cielo sombrío colgaba sobre sus cabezas, cubriendo la tierra. A lo lejos se veían colinas sin nombre y el zorro blanco plateado todavía dormitaba en la llanura abierta. Comenzó a caminar hacia adelante, notando inmediatamente al guía, flotando a su lado. Fue Rin quien guió su sueño. Yu Zheng se detuvo, su expresión era una mezcla de sorpresa y diversión mientras miraba la pintura al óleo flotando en el aire. Desde dentro del cuadro, Irene lo miró fijamente. ¿Por qué siento que esta pintura es tu verdadera forma?, comentó Yu Zheng. Irene se miró a sí misma y luego miró a su alrededor. Tardó un momento en comprender lo que estaba pasando. Oye, ¿por qué estoy de nuevo en el cuadro? Capítulo 44. Una antigua pintura al óleo con marco negro flotaba en el turbio paisaje onírico. Dentro de la pintura, Irene está confundida sobre la situación actual. Esto no tiene ningún sentido. Ya me he liberado del control de esta cosa e incluso he conseguido un cuerpo en el mundo real. Rin caminaba en círculos dentro de la pintura. Acepté tener que cargar con esta pintura por ahí, como si fuera un equipaje extra, pero ¿cómo es que las cosas son aún peores en el mundo de los sueños? En teoría, ¿no debería ser más libre aquí? Ella levantó la mirada y miró directamente a Yu Zheng. ¿Me lo estás preguntando a mí? ¿A quién se supone que debo preguntarle? Yu Zheng se encogió de hombros. Pensé que también serías más libre en el sueño. Quería ver cómo te ves con 1,75 m de altura, pero sigues siendo una muñeca de papel. Irene resopló, demasiado molesta como para discutir con él. Después de dar vueltas a la silla dentro del cuadro incontables veces, finalmente se rindió y se sentó de nuevo, agarrando un osito de peluche y apretándolo con fuerza. Ahora estoy atrapado de nuevo con este oso. Pero está bien, supongo. Al menos puedo moverme libremente en el mundo real. El mundo de los sueños no es tan importante. Sí, no es tan importante. A veces realmente envidio tu optimismo, comentó Yu Zheng con sinceridad. Irene inmediatamente le dirigió una sonrisa llena de dientes, pero ya sea en la realidad o en el sueño, sus gestos amenazantes nunca tuvieron ningún efecto real. Yu Zheng rodeó la pintura flotante y se acercó al zorro plateado dormido llamado Faxi. Entonces, ¿qué sigue? Lo mismo que la última vez, ¿me acuesto sobre su cola? ¿Y luego nos hundimos los dos? Lo mismo que antes, pero esta vez la conexión será más directa, explicó Irene mientras flotaba a su lado. Intentaré mantener la conciencia de Faxi casi despierta.
De esa manera, será más fácil para ti comunicarte con ella y percibir su entorno después. Pero al mismo tiempo, Hanger te notará. Vendrá a por ti. No puedo ayudarte con lo que suceda después. Cualquier contacto o lucha a nivel de la conciencia, tendrás que manejarlo por tu cuenta. Hizo una pausa y luego añadió para tranquilizarla, pero puedo ser tu última línea de defensa. Si siento que tu mente se desestabiliza rápidamente, te sacaré a la fuerza. Será tan desagradable como la última vez, cuando te despertaste de repente, así que será mejor que estés preparada. La verdad es que preferiría no volver a pasar por eso, suspiró Yu Zheng, pero asintió rápidamente, con una determinación inquebrantable. Bien, comencemos. Encontró un lugar cómodo entre las grandes colas de Faxi y luego atrapó a Irene cuando ella saltó desde el aire. Juntos, una persona y una pintura se apoyaron en la cola del zorro, hundiéndose una vez más en las soñolientas profundidades del mundo de los sueños. Tal vez debido a su conexión previa, este descenso fue incluso más rápido y suave de lo que Yu Zheng había imaginado. Sintió un breve momento de desorientación y, cuando su visión se aclaró, vio la figura de la chica zorro. Ella estaba agachada en silencio entre escombros dispersos, mirando fijamente algo que había delante. Yu Zheng se movió para pararse detrás de Faxi, siguiendo su mirada. Vio un enorme destrozo, como los restos de un gran avión que se hubiera estrellado. Los armazones de metal retorcidos y las cubiertas rotas insinuaban su antigua grandeza. Débiles destellos, como espíritus remanentes, flotaban entre los escombros destrozados. Todo el naufragio se había asentado al pie de una montaña. Las rocas derretidas y desmoronadas casi lo habían tragado, fundiéndolo con parte de la ladera de la montaña. A simple vista, se podía apreciar lo catastrófico que había sido el impacto. Si hubieran estado a bordo humanos comunes y corrientes, quizá ninguno habría sobrevivido. Yu Zheng se quedó mirando conmocionado el lugar del accidente, pero rápidamente recordó su propósito. Se acercó a la chica zorro y le habló en voz baja para no asustarla. Zorra. Las orejas de Faxi se pusieron alerta al instante. Se puso de pie de un salto y miró a su alrededor en busca de la voz. Incapaz de encontrar la fuente, preguntó vacilante, ¿benefactor? Soy yo. No te molestes en mirar a tu alrededor, me estoy conectando directamente con tu conciencia. Benefactor. ¿Realmente estás aquí? Pensé que lo había imaginado la última vez. ¿Qué está pasando? El rostro de Faxi se iluminó con sorpresa, aunque instintivamente miró a su alrededor. Estaba soñando despierta en el valle y de repente estoy aquí. ¿Estoy soñando? Sí, utilicé algunos métodos para guiar tu sueño. Solo así puedo contactarte, pero ahora no es el momento de explicar los detalles, dijo rápidamente Yu Zheng. Escucha, Faxi, vendré a rescatarte. Para hacer eso, necesito abrir una puerta especial y necesito tu cooperación. ¿Confías en mí? ¿Rescátame? Faxi se quedó atónita por un momento antes de sacudir la cabeza vigorosamente. No, no vengas. Finalmente saliste, benefactor. Este valle es extraño. Una vez que entras, es difícil salir. No debes. Tengo una manera. Interrumpió Yu Zheng gentilmente. Faxi, escúchame. He encontrado un método estable para entrar y salir del valle. Solo necesito tu ayuda para abrir esa puerta. No te preocupes por ese monstruo, puedo manejarlo. ¿Entiendes? Soy bastante poderoso, e incluso he traído algunos, amigos poderosos esta vez. Él trató de tranquilizarla, haciendo todo lo posible para que se sintiera a gusto. Faxi parecía un poco confundida, sus pensamientos parecían lentos mientras intentaba seguir el ritmo de sus palabras. Después de un momento, preguntó vacilante, entonces, ¿eres un inmortal, benefactor? Yu Zheng parpadeó, sin esperar que ella llegara a esa conclusión. Pero él podría seguir adelante con ello. Un inmortal muy poderoso, dijo, intentando sonar convincente. Faxi sonrió, benefactor, ¿qué necesitas que haga? No necesitas hacer mucho, solo concéntrate en percibir lo que te rodea. Puede que sientas que alguien te mira a través de la mente o a través de tus ojos. No te resistas, ese soy yo. Está bien. Yu Zheng dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Convencer a Faxi había sido más fácil de lo que esperaba. Ahora, solo tenía que enfrentar el segundo desafío. Irene, llamó suavemente en su mente, comencemos. Al momento siguiente, un ligero mareo lo invadió y Yu Zheng sintió un tirón indescriptible.
Se formó una nueva conexión entre él y Faxi. A diferencia del vínculo sutil que habían establecido antes, este era más fuerte y más contundente. Una parte de su conciencia se le escapó de las manos y se fusionó con una avalancha de nuevas sensaciones. Era como si sus nervios se hubieran conectado de repente a un conjunto de extremidades completamente nuevo. Aunque las sensaciones eran algo vagas y tardías, empezó a percibir el entorno de Faxi. Frío. Descomposición. El hedor de la podredumbre y la decadencia. El viento arremolinándose en el valle, haciendo crujir los árboles oscuros. Noche eterna. Hambre eterna. La chica zorro estaba parada entre los árboles, con los ojos muy abiertos mientras observaba su entorno. No entendía del todo lo que hacía su benefactor o si simplemente quedarse mirando a su alrededor era suficiente. Solo estaba haciendo todo lo posible por seguir sus instrucciones. Entonces sintió la conexión que él había mencionado. Ella se sobresaltó un poco pero no sintió ninguna malicia. Faxi siempre había sido muy consciente incluso de la más mínima mala intención, pero esta vez no había ninguna. En cambio, sintió una sensación reconfortante. Incluso su hambre constante pareció disminuir. Cuando el hambre abrumadora y la locura reprimida se abalanzaron sobre él, Yu Zheng sintió como si una ola colosal se derrumbara, como si una montaña se derrumbara en la oscuridad de la noche. El hambre y el frenesí, casi tangibles, como una enorme sombra o una oscuridad sólida, envolvieron cada centímetro de su percepción en un instante. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar el nombre de Irene. En ese momento crítico, concentró todo su esfuerzo en recordar las características del valle que Faxi había compartido. Entonces, la oscuridad frenética lo envolvió por completo. Sin embargo, en lo profundo de la marea oscura, descubrió que todavía estaba consciente. El hambre carcomía su alma, provocando que se marchitara y muriera. Yu Zheng observó cómo él era devorado en un instante dentro del frenesí oscuro, su perspectiva era la de un observador distante. Cuando el hambre se calmó, el alma marchita se despertó una vez más. Abrió los ojos en la oscuridad, sin saber si acababa de experimentar otra muerte o si todo había sido una ilusión. Vagó por las profundidades del vacío, incapaz de sentir el paso del tiempo ni los límites del espacio, sin estar seguro siquiera de si se estaba moviendo. Todo lo que podía sentir era una mirada fija sobre él. No solo una mirada, toda la oscuridad caótica era parte de esa mirada vigilante. Era como una mota de polvo, diminuta como la punta de una aguja, sumergida bajo la mirada interminable y hambrienta. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vislumbró algo en las profundidades, una enorme extremidad flotante o tal vez una sombra. Capítulo 45. La mente de Yu Zheng estaba sumergida en una vasta e indescriptible marea de oscuridad. La sombra proyectada por la entidad voraz era incluso más inmensa de lo que había imaginado. Esta presencia colosal era exactamente como debería aparecer el hambre, el terror más grande y primario que se cierne sobre cada ser vivo, enterrado en lo profundo de sus corazones. Entonces, en lo profundo de la sombra, sintió algo que flotaba y se retorcía lentamente, una entidad. Apenas podía describirlo. Parecía tener innumerables tentáculos y masas hinchadas de carne. Cada parte de él cambiaba de forma constantemente, como si nuevas estructuras o huecos se estuvieran formando en tiempo real bajo su mirada. Su superficie era completamente negra, pero en lo profundo de los tentáculos entrelazados parecían esconderse colores siempre cambiantes, un remolino caótico que podía consumir gradualmente la mente de uno. En el momento en que Yu Zheng lo percibió, la cosa también se dio cuenta de su existencia. Antes de que pudiera reaccionar, innumerables tentáculos nuevos y estructuras ramificadas se extendieron desde su interior en un abrir y cerrar de ojos. Los zarcillos maliciosos lo alcanzaron al instante, enroscándose de repente alrededor de su mente. Yu Zheng sintió como si 10.000 voces explotaran en su cabeza. No pudo resistirse ni evadirlas, su mente ya había establecido una conexión irreversible con algo aún mayor. La entidad rugió en lo profundo de su conciencia, transmitiendo pensamientos caóticos y aterradores. Pero al momento siguiente, se dio cuenta de que realmente no poseía razón ni pensamiento. Era simplemente un instinto vasto y salvaje, y los pensamientos y tentaciones caóticas que sentía eran solo herramientas que este inmenso instinto usaba para cazar. Procedían de los seres que había devorado, su locura y desesperación al borde de la inanición, los ecos persistentes de sus lamentos moribundos. Todo esto se había reunido en la malicia del monstruo, lo que hizo que esta entidad, originalmente solo un agregado de instintos, creciera hasta convertirse en lo que es hoy,
Incluso se convirtió en un ser poderoso que buscaba presas activamente, tentando y coaccionando activamente a sus víctimas. Y seguía creciendo rápidamente. Las capacidades cognitivas que había imitado se estaban convirtiendo gradualmente en sus verdaderos pensamientos. Ahora, comenzó a desmantelar la mente de Yu Zheng, intentando convertir a este huésped no invitado en su nuevo alimento. Una sensación de que su mente se estaba disolviendo gradualmente lo invadió. Yu Zheng sintió que lo digerían rápidamente y se volvía parte del monstruo. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse de los tentáculos que lo enredaban, pero descubrió que cuanto más luchaba, más fuertes se volvían. En ese momento, Yu Zheng de repente sintió algo. Miró fijamente a la enorme entidad que se retorcía en la oscuridad. En el segundo siguiente, vio innumerables ojos de diversas formas aparecer de repente dentro de los colores abigarrados en lo profundo de ella, y entre ellos, uno de los ojos era el suyo. Sintió que su visión temblaba, y en la oscuridad, vio innumerables tentáculos extendiéndose hacia adelante, en cuyos extremos había un fantasma humanoide luchando sin cesar. Sintió que el monstruo lo estaba digiriendo y absorbiendo. Sintió que estaba devorando algo. Él se estaba alimentando. Él se estaba alimentando. Justo cuando Yu Zheng ya no podía decir dónde estaba su perspectiva, incapaz de distinguir el límite entre él y el monstruo, el grito de sorpresa de Irene de repente resonó débilmente desde las profundidades de la oscuridad. ¿Qué diablos? En el momento siguiente, Yu Zheng sintió que caía violentamente. Experimentó una vez más ese repentino despertar extremadamente incómodo. Yu Zheng abrió los ojos de golpe. El intenso dolor punzante y el rugido en su cabeza, junto con los dolores en todo su cuerpo, abrumaron instantáneamente sus sentidos. Se dio la vuelta, se agarró a la mesilla de noche y vomitó violentamente, incluso sintiendo como si quisiera vomitar su propio corazón, pero no salió nada. Solo después de 10 largos segundos, las terribles secuelas disminuyeron gradualmente. Yu Zheng se apoyó en la mesilla de noche y se esforzó por incorporarse. La tenue luz de la mañana se filtraba en la habitación a través de las cortinas. La marioneta con un marco de fotos en la espalda estaba sentada en su cama, con su carita llena de inquietud y nerviosismo. ¿Estás bien? ¿Aún eres tú? Arrin se acercó arrastrándose con ambas manos y pies, agarrándolo del brazo y sacudiéndolo con fuerza. ¿Recuerdas quién soy? No me sacudas, no me sacudas, todavía estoy mareada. Ah, ¿por qué me duele todo el cuerpo? Yu Zheng la interrumpió rápidamente. Estoy despierta, Irene. ¿Estoy bien? Irene lo miró fijamente durante varios segundos antes de soltarse finalmente. Me asustaste muchísimo, tú de repente te quedaste sin vida, sin ninguna respuesta mental. Luego, de repente, regresaste y toda tu mente era un desastre, ni siquiera sabía con qué me había despertado, me asustaste muchísimo, me asustaste muchísimo. Ella dijo me dio un susto de muerte varias veces, claramente conmocionada. Yu Zheng, sin embargo, no tenía la energía para consolarla. Como una gran sombra, el enorme impacto de conectarse profundamente con Hanger aún persistía en su corazón. Intentó con todas sus fuerzas sacudirse su influencia, apoyándose en la cabecera y jadeando durante un largo rato antes de que su mente finalmente se aclarara. Irene, esa cosa es muy peligrosa, dijo. El títere se puso de pie boca abajo. Por supuesto que sé que es peligroso, te lo dije desde el principio. No, quiero decir que es incluso más peligroso de lo que crees, se trata de aprender a pensar de verdad. Los ojos de Irene se abrieron de par en par. ¿Qué? Al principio solo tenía instinto. Después de devorar incontables mentes, aprendió a coaccionar y tentar, explicó Yu Zheng, mirándola a los ojos. La caza simple y brutal solo obtiene un alimento limitado. Forzar y tentar a una mente hasta la locura produce un alimento asombroso. Al principio no lo sabía, aprendió gradualmente. Y ahora. Casi ha desarrollado pensamientos reales. El rostro de Irene finalmente mostró un rastro de miedo, pero de repente se dio cuenta de algo más. ¿Cómo lo sabes? Se inclinó hacia él y su rostro casi tocó su nariz. No lo hiciste. Establecí con él un vínculo más profundo del que habíamos planeado, admitió Yu Zheng. Por un momento, incluso sentí que me convertía en parte del monstruo. En las profundidades de la oscuridad, vi su forma más primitiva y el secreto de su crecimiento. ¿En qué estabas pensando? Arrin casi se levantó de un salto y se puso a despotricar a toda velocidad. Te dije que no funcionaría. Es demasiado peligroso.
Nadie sabe lo que podría pasar y aún así insististe. ¿Qué hacemos ahora? Estamos condenados. Definitivamente ha echado raíces. No solo va tras de ti, ya te ha devorado. El hambre se ha arraigado en tu mente. Estamos acabados. Completamente acabados. Su voz se hizo más fuerte mientras se arrastraba alrededor de la cama y sobre el estómago de Yu Zheng. Él intentó interrumpirla varias veces, pero no pudo. Finalmente, tuvo que levantarla en el aire para llamar su atención. Tranquila, Irene, tranquila. Tranquilízate. El hambre ya se ha instalado en tu mente. ¿No estás ni un poco nerviosa? Irene se balanceó en el aire. Crecerá dentro de ti, cada vez más y entonces, ¡boom! Estás acabada. Incluso si te escondes en el mundo real, no servirá de nada. ¿Acaso entiendes tu situación? Y no digas que puedes resucitar. Esta cosa está arraigada en tu mente. Tu cuerpo puede renovarse, pero ¿puede tu mente? ¿Estás segura de que morir y volver te librará de ella? Yu Zheng sabía todo esto, pero por alguna razón, no sentía que se avecinaba una catástrofe. Ni siquiera su intuición, cada vez más aguda, le había advertido. Estaba racionalmente consciente del peligro, pero su corazón estaba extrañamente tranquilo. Pero sabía que no podía mostrar demasiado esa calma, de lo contrario Irene entraría en pánico aún más. Siempre que eliminemos el hambre, antes de eso, es decir, matemos a la entidad que me afecta, no habrá ningún problema, ¿verdad? Yu Zheng intentó desviar su atención. El enraizamiento lleva tiempo antes de que estalle, todavía tenemos tiempo. ¿Tiempo? Sí, todavía hay tiempo. Tenemos que darnos prisa. Arrin estaba realmente distraída, y solo entonces se dio cuenta de que todavía la mantenían en el aire. Bájame. Bájame ahora. Vamos inmediatamente a eliminar esa entidad. Sí, ahora mismo, antes de que sientas algo. Yu Zheng exhaló suavemente, colocó su espalda en la cama y se preparó para levantarse. Pero tan pronto como se movió, oleadas de dolor y molestias recorrieron sus extremidades y jadeó. ¡Ay! ¿Por qué me duele tanto? Se miró a sí mismo con sorpresa. Recuerdo que la última vez, después de ese repentino despertar, las secuelas desaparecieron rápidamente. Y no sentí ningún dolor en ese momento. ¿Por qué siento como si me hubieran dado una paliza? Mientras hablaba, Irene, que había estado ansiosa un momento antes, de repente se quedó en silencio. Comenzó a gatear silenciosamente hacia el final de la cama, murmurando en voz baja, a veces, los despertares repentinos pueden causar secuelas físicas. No. Se dio cuenta de repente Yu Zheng, mientras se subía la manga. Me dieron una paliza. Incluso tengo marcas de dientes en el brazo. Irene ya había llegado al pie de la cama. Rechinas los dientes mientras duermes, te muerdes. Con marcas de dientes tan pequeñas, ¿dices que me mordí? Bueno, tuve que usar algunos métodos poco convencionales para despertarte cuando los métodos habituales no funcionaron. Irene estaba de pie al borde de la cama, con las manos en las caderas y luciendo a la defensiva. Luego se dio la vuelta y saltó al suelo, y salió corriendo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 46. La repentina decisión de Irene de darse la vuelta y correr tomó a Yu Zheng por sorpresa. Las piernas cortas de la pequeña muñeca se movían sorprendentemente rápido, pero, por desgracia, solo medía unos 60 centímetros. Una muñeca diminuta con piernas tan cortas no iba a llegar muy lejos. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el marco de fotos que llevaba a la espalda se enganchó en la pata de una silla. Había planeado deslizarse debajo de la silla, pero olvidó que llevaba algo. Yu Zheng dio un par de pasos tranquilos y agarró a Irene, que todavía se agitaba en el aire. Oye. Eso no es justo. ¿Ahora guardas rencor? Gritó Irene, dando puñetazos y patadas al aire. Solo estaba tratando de despertarte. Bueno, tal vez mi método fue un poco creativo, pero al final te despertaste. Déjame ir. No dije que fuera a hacer nada, interrumpió Yu Zheng con una sonrisa, colocando casualmente la pequeña muñeca en el suelo. Solo quería decirte que la próxima vez no muerdas tan fuerte. Incluso con mi curación, tardé mucho en recuperarme y todavía duele. Parece una venganza, aunque sería mejor si no mordieras en absoluto. Irene parpadeó sorprendida. Oh, ¿no estás enojada? Por supuesto que no.
No soy un desagradecido, Yu Zheng se encogió de hombros y se dio la vuelta para salir por la puerta. Ahora, prepárate. Deberíamos partir hacia ese valle. Irene se quedó allí, un poco aturdida. Al ver que Yu Zheng se alejaba, se apresuró a alcanzarlo, moviendo sus pequeñas piernas rápidamente. ¿Recordaste todas las características de allí? Cada detalle, respondió. En realidad, creo que este lugar es bastante tranquilo, dijo Sugiali, sentada junto a la ventana, mordisqueando el panqueque que Lilin había comprado esa mañana. Sus ojos estaban fijos en la calle, llenos de emoción. Es realmente agradable, mucho más tranquilo que la zona estelar sin ley, y no hay cultistas de ángeles alrededor. En comparación con la acción que se ve en las misiones, este lugar es definitivamente tranquilo. Lilin se sentó a su lado, bebiendo leche de soja caliente. Piensa en esto como si estuviéramos a medio camino de las vacaciones. Nuestra tarea es solo vigilancia. Si sucede algo grave, la oficina enviará refuerzos. Pero me doy cuenta de que Caperucita Roja siempre está nerviosa. Sugiali miró por la ventana. Es solo una niña, tensa como un resorte bien enrollado. Yo era como ella cuando salí por primera vez del andén. Afuera, no muy lejos de la ventana, en el tejado de un edificio cercano, una chica con un abrigo rojo oscuro se escondía entre las sombras y observaba la calle. Tenía una salchicha en la boca y lobos fantasmales revoloteaban en el aire a su alrededor. Caperucita Roja, al percibir su mirada, miró atentamente hacia la ventana. Tras confirmar que no pasaba nada, asintió levemente, volvió a mirar hacia la calle, sacó cuadernos y bolígrafos de su mochila y comenzó a hacer los deberes. La manada de lobos continuó vigilando la calle buscándola. Lilin miró la figura de color rojo oscuro en el tejado y murmuró: he oído hablar de la organización Fairy Tail a menudo, pero ella es el único miembro que he visto. Ni siquiera parece lo suficientemente mayor y está haciendo un trabajo tan peligroso. Más de la mitad de los miembros de Fairy Tail tienen más o menos su edad y provienen del mismo lugar, suspiró Sugiali. Son todos niños desafortunados. ¿Todos? Lilin se sorprendió. ¿Por qué? Porque los niños son más propensos a caer en los cuentos de hadas, y los adultos no suelen sobrevivir mucho tiempo en ellos. Sugiali hizo un gesto con la mano. Si realmente estás interesado, consulta los archivos más tarde. No le preguntes directamente. Al notar su tono, Lilin pensó por un momento. Oh, dijo, volviendo su atención a las calles pacíficas del exterior. Parece que hoy no pasará nada, exhaló y continuó bebiendo su leche de soja. Todavía tengo hambre, dijo Sugiali. ¿Tienes fideos instantáneos? Tomaré un paquete. Debajo de la cama, en la habitación de atrás. Hierve el agua tú mismo. La tetera está en la cocina. El dispensador de agua de la sala de estar no funciona, no hay agua caliente. Ah, y hazme un paquete también. Yu Zheng miró a Irene parada junto a la puerta con escepticismo en su rostro. ¿Esa es tu preparación? Irene estaba parada en el banco de zapatos dentro de la entrada, tratando de inflar el pecho para parecer más formidable. Agarraba un gran cuchillo de cocina, el mango era demasiado grande para sus pequeñas manos, por lo que tuvo que sostenerlo con ambas manos. Solo estoy preparada. Tener un arma extra me hace sentir más segura. Cuando comience la verdadera pelea, solo tengo que observar mis superpoderes mágicos. Al escuchar su confiada fanfarronería, el rostro de Yu Zheng se crispó. Podrías llevar también un cuchillo de fruta, te resultará más fácil sujetarlo. Los cuchillos de fruta carecen de presencia. A tu altura, incluso si empuñaras un matadragones, no tendría presencia. Dijo Yu Zheng impotente. Simplemente no lo dañes cuando lleguemos allí. Me gusta mucho este cuchillo, es genial para cortar carne. Está bien, deja de insistir. ¿Por qué estás tan preocupada? Arryn puso los ojos en blanco con impaciencia. Date prisa y abre la puerta. Al menos veamos qué hay al otro lado. Al ver esto, Yu Zheng no dijo nada más. Se dio la vuelta y agarró la manija de la puerta, mirando la pila de objetos que había a sus pies. Esos eran los suministros de comida para Faxi. Anteriormente, cuando había entrado al otro mundo, los objetos que llevaba los llevaba consigo por la puerta. Pero esta vez, intentaba llevar mucho más, además de un montón de comida, también estaba Irene. Con tanta carga, no estaba seguro de tener éxito. Lo había probado, pero solo con puertas de corta distancia dentro de la casa.
Ir al otro mundo era diferente a los pequeños movimientos en el mundo real. Así que se preparó lo mejor que pudo. Si no funcionaba, este viaje le serviría como prueba. Yu-Zhen llevaba un abrigo extra grande con galletas prensadas, pan y unas cuantas latas de avena metidas en los bolsillos. Cuando abriera la puerta más tarde, intentaría mantenerla abierta tanto como fuera posible, primero haciendo pasar los suministros y luego pasando con Irene. Para ello, necesitaba abrir la puerta lo más posible. Todavía no entendía el principio detrás de este proceso, por lo que confió en la intuición. Yu-Zhen entrecerró los ojos ligeramente, recordando las características del valle que había aprendido a través de la percepción de Faxi. Recordó el viento frío de la noche, el hedor a descomposición y el hambre devoradora de huesos que llenaba el otro mundo. Y lo más importante, el aura necesaria para la guía espiritual. Todo esto se transformó en la frecuencia al abrir la puerta, en el paisaje imaginado al otro lado. Esta vez concentró toda su atención en abrir la puerta. Quería abrir una puerta lo suficientemente grande y estable para que Irene pudiera pasar, para que todos los suministros pasaran y llegaran hasta Faxi con precisión. La manija de la puerta giró levemente y un escalofrío se filtró a través de la puerta que se abría lentamente hacia el vestíbulo de entrada. Se construyó un pasadizo mucho más grande que cualquier otro anterior. En cuanto a qué tan grande era este pasaje. Bueno, lo suficientemente grande como para hacer que el director Bai Lin de la Oficina de Asuntos Especiales y todos los líderes del equipo de acción hagan sonar la alarma en sus oficinas. De repente, un extraño y profundo zumbido resonó por todo el distrito de Button Road. Sin embargo, este zumbido estaba más allá del oído de la gente común, solo aquellos entrenados, que tenían una percepción extraordinaria de los poderes del otro mundo, podían sentir el temblor continuo que generaba en lo profundo de sus espíritus. Sugiali, que llevaba 2 cuencos de fideos instantáneos de la cocina, sintió algo de inmediato. Miró asombrada hacia la ventana y vio que la luz del día se apagaba rápidamente, como si una cortina pesada cubriera toda la ciudad. Bajo la cortina, todos los edificios se volvían transparentes y desaparecían. Una escena borrosa, parecida a un valle, emergía de las calles originales. Afuera, Caperucita Roja, que estaba ocupada con sus deberes, de repente levantó la vista. Los lobos gemían inquietos en las sombras y un viento frío se levantó de la nada, haciendo crujir su cuaderno de matemáticas. Hace un momento, Lilin, que se había quedado maravillada con la tranquilidad de la calle, se levantó de repente de un salto. ¿Qué? ¿Está pasando algo afuera? Sugiole se apresuró a llevar los fideos instantáneos y se dio cuenta rápidamente, no. El problema no está en el exterior. Lilin se volvió bruscamente, ¿qué quieres decir? Somos nosotros los que percibimos los cambios. Estamos cayendo al otro mundo. Como buceadora experimentada, Sugiali evaluó la situación al instante. Le puso los fideos instantáneos en las manos a Lilin y corrió hacia su caja de equipo, sacando una daga de rayos y un equipo de protección. Rápido, contacta con la oficina antes de que la señal. Pero el descenso al otro mundo fue más rápido de lo que Sugiali había imaginado. Una fuerza de atracción que superaba con creces su experiencia arrastró la percepción de ella y de Lilin más allá de los límites del sentido común casi instantáneamente. Sintió una confusión ante sus ojos, apenas tuvo tiempo de agarrar su equipo y escuchó el aullido del viento hueco. Todo el paisaje cambió. El apartamento se desvaneció como un sueño y un valle envuelto en la noche apareció ante ellos. Lilin solo tuvo tiempo de ver la pantalla del teléfono sobre la mesa iluminarse y el número del director parpadeó brevemente, luego, todo lo que quedó fueron rocas oscuras y bosques sombríos. Los 2 agentes se miraron confundidos. Entonces oyeron un gruñido bajo a su lado. Se giraron y vieron a la muchacha del abrigo rojo oscuro parada solemnemente cerca. Hemos caído en el otro mundo, dijo Sugiali después de un momento de silencio. Caperucita Roja asintió levemente. Lo sé. A juzgar por la escala y las características, debería ser del tipo Wilderness. Lilin miró a Sugiali y luego a la chica de rojo, sintiendo que debía decir algo. Bajó la mirada hacia los fideos instantáneos que tenía en las manos y los levantó. ¿Quieres fideos? Capítulo 47. Hemos aterrizado en tierra firme, proclamó Irene. Se encontraba de pie sobre una roca completamente negra, luchando por sostener un cuchillo de cocina con ambas manos. Intentando adoptar una pose que creía imponente, gritó hacia las profundidades vacías del valle. Yu-Zhen le dio un golpecito con el dedo a su pequeña cabeza y casi la hace caer de la roca. Deja de gritar.
Aún no hemos encontrado a Faxi. Atraerás la atención de Hanger antes de tiempo. Esa cosa no percibe por el oído, replicó Irene, enfurruñada mientras saltaba de la piedra. Se ajustó las correas del marco del cuadro a la espalda y miró a su alrededor. Es realmente desolador aquí y, como has dicho, es espeluznante. El cielo parece estar cubierto por algo. Ten mucho cuidado, Yusen miró a la pequeña muñeca que estaba sobre su hombro. Aunque sabía que tenía muchas habilidades extrañas, no pudo evitar recordarle, si pasa algo, asegúrate de protegerte primero. No le temo a la muerte, pero tú eres diferente. Ninguno de nosotros puede estar seguro de si tu alma sobrevivirá si este cuerpo temporal es destruido. No te preocupes, me protegeré sola. Y, para ser sincera, el hambre no es una gran amenaza para mí. Irene levantó la vista. Las muñecas por lo general no sufren efectos mentales y, lo que es más importante, yo no tengo hambre. Sí, tú no tienes hambre, pero sí que sabes cómo anhelar las cosas. Incluso cuando bebo agua, tienes que vigilarme, murmuró Yusen, mirando hacia sus pies. Allí estaban las grandes bolsas de plástico que había traído, lo que le hizo respirar aliviado. La precaución y la minuciosidad al abrir la puerta habían dado sus frutos. Había transportado todos los suministros a través de la puerta, al menos el comienzo fue tranquilo. Se agachó y levantó con facilidad la comida, que habría sido bastante pesada para una persona normal. Miró hacia adelante, no muy lejos. Aquel templo derrumbado y ruinoso permanecía en silencio en la oscuridad, con un aspecto muy similar al que tenía cuando él se fue. Vayamos primero hacia allí. Faxi debería estar cerca, puedo sentirlo, dijo Yusen en voz baja, dando un paso hacia la noche. Había dado apenas 2 pasos cuando escuchó a Irene gritar detrás de él, oye, espera, más despacio, no puedo seguirte el ritmo. Yusen se dio la vuelta y vio a la pequeña muñeca, de apenas unos centímetros de altura, que arrastraba el cuchillo de cocina con una mano y se balanceaba con la otra. Estaba sorteando varias rocas grandes en el camino como si estuviera cruzando montañas, tropezando con el suelo rocoso del valle. Los obstáculos que una persona normal podía superar, ella tenía que escalarlos o dar un largo rodeo. Yusen observó la escena sin palabras, luego suspiró y caminó hacia ella. Se puso en cuclillas frente a Irene. Será mejor que te subas a mi hombro, pero no digas, arriba. El rostro de Irene se iluminó al instante. Corrió hacia Yusen, agitando el cuchillo de cocina. Sí. Eres tan amable. Yusen gritó, guarda esa cosa primero. O al menos apunta la espada hacia el otro lado. Dios mío, una muñeca viviente con ojos rojos, sangre cargándote el cuello con un cuchillo de cocina en la oscuridad, eso fue demasiado espeluznante. Yusen no le tenía miedo a la muerte, pero ese era otro asunto. ¿En qué parte del mundo estamos? Lilin se estremeció cuando el viento frío sopló a través del bosque, sintiendo una creciente inquietud. ¿Sigue siendo esta la zona fronteriza? Otro mundo, valle nocturno. Profundidad actual L3, bajando gradualmente a L4. Evaluación del nivel de peligro. Según los registros, por encima del nivel 3, la voz de Sugiali llegó a su lado. Este hombre imponente, de casi 2 metros de altura, se había conectado una sonda de profundidad portátil al ojo en algún momento y hablaba rápidamente mientras inspeccionaba los alrededores basándose en los datos de su mente. Este reino está clasificado como desierto, estamos en serios problemas. Los ojos de Lilin se abrieron de par en par. Con el recordatorio de Sugiali, finalmente recordó la información de su entrenamiento. Un otro mundo de tipo desierto era vasto, sin límites claros ni salidas definidas. Para salir se requerían cumplir condiciones específicas o estar en un momento o lugar específicos. Una profundidad de L3 significaba que estaba casi completamente aislado de la realidad, operando bajo reglas ilógicas, con una alta probabilidad de erosión mental y cognitiva si uno permanecía demasiado tiempo. Un nivel de peligro de 3 significaba que había una malicia obvia aquí, algo acechando que atacaría activamente e intentaría matar a los intrusos. La amenaza era letal y no se podía evitar ni contrarrestar simplemente siguiendo las reglas. Para operar en un otro mundo de tan alto nivel normalmente se requería al menos un equipo completo de agentes de la Oficina de Asuntos Especiales, más de una docena de personas, completamente armadas y con equipo pesado. E incluso entonces, la misión era solo investigar, recolectar información y luego retirarse con vida, no confrontar a las entidades aquí, lo que requeriría más personal u operadores especiales más experimentados. Lilin miró a su alrededor.
Contando a Sugiali, solo había 2 agentes de la Oficina de Asuntos Especiales en el lugar. Aunque uno de ellos era un buzo especializado en lidiar con entidades, la situación repentina significaba que el tipo duro no había traído mucho equipo. También había un detective espiritual, adolescente que tenía un trabajo secundario, supuestamente de tipo explorador. Estamos condenados. Dale la comida a esa niñita de allí. La persona más experimentada en el lugar, Sugiali, rompió el silencio, dando órdenes con una cara seria. Lilin, tú y yo usaremos esto. Lilin salió de sus pensamientos pesimistas y siguió sin vacilar las instrucciones del agente superior. Le entregó las 2 tazas de fideos instantáneos que tenía en la mano a la desconcertada chica de la capucha roja y luego extendió la mano para tomar lo que le ofrecía Sugiali. Era un inyector sin aguja, y el líquido verde pálido que contenía brillaba levemente en la noche. Un bloqueador de la racionalidad. Lilin miró hacia arriba con sorpresa, viendo a su colega ya presionando el inyector contra su brazo. La entidad que se genera aquí es hambre, con tendencia a los ataques mentales, dijo el hombre alto con calma. Probablemente puedas adivinar lo que significa por el nombre. Primero inyéctate una dosis. Aunque los efectos secundarios son mayores que los del inhalador en aerosol, al menos en 48 horas, te asegurará que no perderás el juicio. Lilin asintió y con un suave siseo, inyectó el bloqueador de racionalidad en su propio brazo. Cerca de allí, la chica de la capucha roja reaccionó al instante al oír el nombre de hambre. Dio un paso adelante. Esperen, entonces deberían darse prisa y comer la comida. Sus cuerpos aún son normales, puedo resistir mejor que ustedes, y tengo bocadillos conmigo. Escúchame, la interrumpió Sugiali con firmeza. Ese hombre imponente estaba de pie en la oscuridad, casi 2 cabezas más alto que la niña. La miró con una expresión inusualmente seria. Conozco tu situación. La niña abrió la boca pero finalmente no dijo nada más. Sugiali le dio una palmadita en el hombro y su voz profunda parecía transmitir un poder tranquilizador. Esto también es por nuestro bien, tú y tu manada de lobos sois nuestra mejor esperanza contra la entidad. Tenéis que mantener vuestra fuerza de combate. Lilin observó cómo la chica de la capucha roja se agachaba junto a una roca cercana y comenzaba a comer en silencio los fideos instantáneos, ahora fríos. Se giró para mirar a su colega con confusión en los ojos. Sugiali sacudió suavemente la cabeza y bajó la voz. Si sucumbe al hambre, sus lobos se la comerán. En la oscuridad, los lobos del bosque emitían gemidos inquietos. En el viento frío, una mirada maliciosa se extendía por todo el valle. Entre las ruinas del templo en ruinas, Yu Zheng e Irene buscaban con cautela. El hedor penetrante se estaba volviendo más intenso, casi como si tuviera voluntad propia, filtrándose en sus sentidos y volviéndolos extremadamente incómodos. Irene simplemente dejó de respirar. Yu Zheng estaba bastante envidioso de eso. ¿Estás segura de que ese zorro está aquí?, preguntó Irene, agarrando el cuchillo de cocina con una mano y sujetando el cabello de Yu Zheng con la otra mientras cabalgaba sobre su hombro. Estiró el cuello, tratando de mirar a su alrededor. No puedo ver nada. Estoy seguro, respondió Yu Zheng con indiferencia. Tengo una leve conexión con ella, establecida a través de la sangre, igual que contigo, aunque es posible que no seas consciente de ello. ¿Es así? Irene miró a Yu Zheng con dudas, luego miró sus propias manos como si estuviera reflexionando sobre qué tipo de conexión estaba hablando. En ese momento, un ligero crujido vino de las ruinas silenciosas, interrumpiendo sus pensamientos. Ambos levantaron la cabeza simultáneamente, mirando hacia la dirección del sonido. Una figura blanca emergió cautelosamente de detrás de un muro derrumbado. Una cola de zorro de color blanco plateado se balanceaba suavemente en la noche, sus orejas peludas temblaban levemente con el viento. La chica zorro, que había emergido de las ruinas, abrió mucho los ojos al mirar las figuras que se encontraban no muy lejos. Cuando finalmente vio claramente quién era, sonrió alegremente. Benefactor. Faxi salió corriendo de detrás de la pared rota como una ráfaga de viento, barriendo los escombros y las piedras del suelo. Dio 2 vueltas alrededor de Yu Zheng rápidamente antes de detenerse frente a él, con el rostro lleno de pura alegría y un poco de incredulidad. Tú realmente viniste. Benefactor, ¿de verdad? Sí, soy yo, de verdad, dijo Yu Zheng con una cálida sonrisa y dejó inmediatamente las cosas que llevaba en el suelo. Te he traído mucha comida deliciosa. A partir de hoy, no tendrás que pasar hambre. Capítulo 48.
La joven zorra miró con los ojos muy abiertos el montón de objetos que Yu Zeng había colocado en el suelo. Durante varios segundos, se quedó allí, completamente aturdida, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No fue hasta que Yu Zeng abrió una lata de gachas de 8 tesoros y se la acercó a la boca que reaccionó. Vamos, come. Te he traído todo esto. Hay más si lo necesitas, dijo con dulzura. El aroma de comida real llenaba el aire. Ni piedras, ni tierra, ni ladrillos ni madera, ni las ilusiones de sus sueños que nunca llenaban su estómago, por mucho que los imaginara. Los ojos de Faxi se abrieron lentamente. Luego, como si saliera de un trance, tomó la lata de la mano de Yu Zeng. Sin molestarse en usar una cuchara, la inclinó y vertió el contenido en su boca, haciendo sonidos ahogados mientras lo tragaba. Terminó toda la lata en cuestión de segundos y luego comenzó a lamer los bordes con cuidado. Pronto se frustró porque no podía alcanzar la comida del interior. Justo cuando Yu Zeng estaba a punto de ayudar, Faxi pellizcó la lata con los dedos y la abrió con una fuerza sorprendente. Con un agudo chirrido de metal al rasgarse, desgarró la resistente lata y luego la despegó meticulosamente en estrechas tiras de metal, lamiendo cada gota de comida. Aquí hay más, dijo Yu Zeng apresuradamente, sacando un trozo de pan y una botella de agua de su bolso. Come despacio. Antes de que pudiera parpadear, la comida ya estaba en las manos de Faxi. La chica zorro devoró la comida vorazmente. Durante un rato, lo único que hizo fue comer. Yu Zeng e Irene permanecieron en silencio. Los únicos sonidos en las ruinas eran los de Faxi comiendo y los ocasionales ruidos apagados que salían de su garganta, como si quisiera hablar pero no pudiera soportar detenerse. Entonces, de repente, Faxi comenzó a llorar. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras se metía el pan en la boca. No sollozaba ni emitía ningún sonido, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, goteaban sobre el pan y se lo tragaban. Sobresaltada, Yu Zeng extendió la mano para limpiarse la cara sucia. No llores, te dolerá el estómago si tragas aire. Hay mucho más y siempre habrá más. Faxi pareció finalmente recobrar el sentido común y tener fuerzas suficientes para pensar en otras cosas. Se quedó mirando fijamente a Yu Zeng durante un largo momento y luego le tendió el trozo de pan a medio comer. Benefactor, come tú también. Yu Zeng agitó rápidamente las manos. Comí antes de venir. No tengo hambre. Pero Faxi permaneció inmóvil, sosteniendo obstinadamente el pan. A pesar de que toda la comida había sido traída por Yu Zeng, estaba decidida a compartir su pedazo con él, como si tuviera algún significado especial para ella. Finalmente, Yu Zeng extendió su mano y aceptó el medio trozo de pan que ella le ofreció. La chica zorro sonrió y luego recogió del suelo un paquete de galletas prensadas. Esta vez, no las devoró. Después de desenvolverlas con cuidado, las mordisqueó un poco, como si quisiera prolongar la experiencia. Finalmente parecía no tener tanta hambre, aunque solo fuera por un momento. Está delicioso, susurró. Benefactor, es tan bueno. No me llames, benefactor, antes de decir, es delicioso, dijo Yu Zeng, estremeciéndose al aflorar recuerdos desagradables. Mientras puedas comer hasta saciarte. Asintió Faxi suavemente. Por fin está volviendo en sí, dijo Irene, rompiendo el silencio. Parecía aliviada al observar a la chica zorro, cuyo estado mental se había estabilizado visiblemente. Es increíble que hayas aguantado tanto tiempo. Faxi saltó un poco, recién ahora notando la muñeca en el hombro de Yu Zeng, tal vez recién al darse cuenta de que esta pequeña figura podía hablar y moverse. Ella parecía asombrada. ¿Esto, está vivo? Claro que estoy viva, exclamó Irene con los ojos muy abiertos. Acabo de ayudarte a abrir una salchicha. Esta es Irene, una muñeca viviente de la casita de Alicia, explicó rápidamente Yu Zeng. Es la ayudante que mencioné. No te dejes engañar por su tamaño, es realmente capaz. Pude contactarte en el mundo de los sueños gracias a ella. Irene estaba parada orgullosamente sobre el hombro de Yu Zeng, con una mano en la cadera y la otra sosteniendo un pequeño cuchillo de cocina. Faxi reflexionó un momento. No sabía que era una muñeca viviente ni por qué una persona tan pequeña podía hablar y moverse, pero comprendió que se trataba de la amiga de su benefactora. Tras unos segundos de vacilación, le ofreció la galleta comprimida que tenía en la mano. Irene, tú también come. La expresión orgullosa de Irene se volvió incómoda. No puedo comer eso. Las muñecas no pueden comer.
Faxi inmediatamente retiró la galleta y continuó mordisqueando. Oye. ¿Lo recuperaste así sin más, sin siquiera insistir un poco? Arrin hizo pucheros. Cuando compartías el pan con Yuseng, no eras así. Las muñecas no pueden comer, dijo Faxi suavemente. Dártelo sería desperdiciar comida. Irene infló las mejillas con fastidio, pero nadie le prestó atención. Para entonces, la atención de Yuseng se había desplazado hacia la noche oscura y fría que los rodeaba. Podía sentir que con su llegada, la atmósfera en el valle estaba cambiando gradualmente. La entidad que acechaba en este lugar de otro mundo se estaba volviendo activa. Traer comida y aliviar temporalmente el hambre de Faxi había provocado al monstruo. Él vino hoy no solo para salvar a Faxi sino también para encontrar una manera de lidiar con ese hambre que residía aquí. Inicialmente, no era algo que tuviera que hacer, pero ahora que había establecido una conexión con la criatura y sabía que estaba aprendiendo a pensar, tenía que eliminar esta amenaza oculta. Pero por alguna razón, el monstruo aún no había aparecido. Un atisbo de duda apareció en la mente de Yuseng. En ese momento, un débil sonido traído por el viento nocturno llegó a los oídos de todos, un aullido de lobo distante. Yuseng e Irene intercambiaron miradas. Irene dudó un momento. Yuseng, ¿escuchaste eso? Parecía que había lobos. Pensé que me lo estaba imaginando. Yuseng frunció el ceño y se volvió hacia Faxi, que mordisqueaba con cuidado su galleta. ¿Hay lobos por aquí? No, solo estamos ese monstruo y yo, respondió Faxi, igualmente desconcertado. Es la primera vez que escucho un sonido tan extraño. En ese momento, el aullido del lobo volvió a resonar, interrumpiendo su conversación. El sonido parecía más cercano esta vez. Los lobos se acercaban, ya sea persiguiendo algo o siendo perseguidos. En el oscuro bosque, una enorme bestia de carne y hueso se movía como una terrible pesadilla entre los árboles, moviéndose constantemente entre las sombras. A veces aparecía en la fina niebla, otras veces, desaparecía abruptamente de la vista. Pero sin importar en qué dirección corriera, el monstruo aparecía extrañamente cerca, lanzando ataques desde ángulos complicados. Los lobos formados a partir de sombras saltaron por el bosque y se abalanzaron sobre la enorme bestia que ondulaba en la oscuridad. Más lobos acudieron en masa desde todas las direcciones, tratando de bloquear el camino del monstruo. Sin embargo, del cuerpo de la bestia brotaron de repente innumerables tentáculos y extremidades con púas que parecían huesos. Los lobos se vieron obligados a retroceder al instante y se abrió una enorme brecha en su círculo. Los muchos ojos de la bestia se enfocaron simultáneamente en una figura más allá de la manada de lobos. Caperucita Roja estaba sentada ahorcajada sobre el lobo más grande, sus ojos tranquilos se encontraron con las docenas de miradas frías del monstruo. En el segundo siguiente, el centro del cuerpo de la bestia se abrió y una lengua negra y escamosa salió disparada como una flecha maliciosa, apuntando directamente a la garganta de la niña. Pero Caperucita Roja simplemente inclinó ligeramente su cuerpo y, justo cuando la lengua estaba a punto de alcanzarla, levantó rápidamente su mano derecha. Su delgado brazo explotó y se hinchó al instante, la carne y la sangre emitieron un sonido sibilante mientras se elevaba el humo. La sangre y la niebla se entrelazaron en un abrir y cerrar de ojos, formando una gigantesca cabeza de lobo negro. La cabeza del lobo mordió con fiereza, apretando la lengua que no tuvo tiempo de cambiar su curso. La bestia reaccionó, dando un respingo brusco, pero Caperucita Roja la sujetó con fuerza. Ella y el lobo que estaba debajo de ella parecían clavados en el suelo, en un punto muerto con el monstruo. En ese breve momento, otra figura surgió de repente de las sombras del bosque. Lilin se movió como un ágil leopardo hacia el lado del monstruo, con un cuchillo corto en su mano brillando fríamente en la noche, el arma de repuesto que Sugiali le había prestado. El monstruo notó de inmediato a este atacante repentino. Varios ojos se giraron y una garra levantada se lanzó hacia Lilin. Pero la verdadera emboscada aún estaba por llegar. A mitad de camino, Lilin bajó de repente su cuerpo, esquivando la garra del monstruo con un movimiento imposible para la gente común. Otra figura alta surgió del punto ciego del monstruo detrás de él, un hombre de casi 2 metros de altura levantó la daga de luz, que podría servir como una espada corta para otros, y apuñaló ferozmente una masa abultada en la espalda del monstruo. Con un sonido chisporroteante, la hoja abrasadora atravesó la masa sin esfuerzo, cortándola por completo. Pero el monstruo solo emitió un rugido caótico y penetrante. Se retorció bruscamente, se deshizo de Caperucita Roja, que apenas se sujetaba, y golpeó al hombre alto, haciéndolo volar.
Sugiali cayó en un matorral cercano, dejando escapar un gemido ahogado. Lilen se apresuró a sacar a su colega de entre los arbustos. Los dos miraron hacia donde había estado el monstruo. Pero la criatura había desaparecido. La niebla en el denso bosque se hizo más espesa. Entre la niebla que se arremolinaba, innumerables sombras retorcidas y extrañas parecían crecer, emergiendo del suelo, balanceándose ligeramente con el viento frío. Sombras sobre sombras, interminables e infinitas. Todo el bosque parecía haberse convertido en unas fauces gigantes, esperando ansiosamente su comida. Sugiali respiró profundamente. No podemos quedarnos aquí, sigamos avanzando hacia el borde del bosque. Capítulo 49. El viento en el valle se volvió inquieto. Yu Zheng no sabía qué estaba pasando, pero podía sentir claramente que toda la atmósfera de este extraño reino estaba cambiando. Era una sensación difícil de expresar con palabras, pero si tuviera que intentarlo. Parecía como si todo el valle estuviera cobrando vida poco a poco. Los bosques lejanos se estaban despertando, las montañas se agitaban, la tierra misma bajo sus pies parecía respirar. Incluso el cielo estaba lleno de una mirada gélida y hambrienta que le hacía cosquillear el cuero cabelludo. Notó que Faxi temblaba a su lado. La chica zorro agarraba la comida con fuerza en sus manos, el miedo se reflejaba en su rostro. Miró hacia el oscuro cielo nocturno, acercándose lentamente detrás de Yu Zheng, murmurando algo en voz baja. A medida que se acercaba, Yu Zheng finalmente captó las palabras que ella repetía. Así es cuando mueren los inmortales. Así es cuando mueren los inmortales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Irene con urgencia. La muñequita también estaba tensa, agarrando el cuchillo de cocina en sus brazos. ¿Sabes algo? Pero Faxi no respondió, como si hubiera caído en otro trance, solo repitiendo la misma frase una y otra vez. Bueno, eso es genial, murmuró Irene. Pronto, ni Irene ni Yu Zheng tuvieron tiempo de preocuparse por el extraño comportamiento de Faxi. Yu Zheng sintió esa presencia familiar cerca. Con el rabillo del ojo, vio sombras que se acumulaban rápidamente en el borde del templo en ruinas. Se estaba formando una masa grotesca de carne hinchada, capas sobre capas de miembros retorcidos que parecían haber sido cortados de varias criaturas, brotando de la carne. Docenas de ojos hambrientos se abrieron en la superficie del monstruo, dientes afilados y bocas desgarradoras aparecieron entre ellos, emitiendo un gruñido bajo y gutural. El hambre finalmente había aparecido cerca de su presa. ¿Qué demonios es eso? Es horrible, exclamó Irene. Ten cuidado con sus ataques furtivos, le advirtió Yu Zheng de inmediato. Todas sus extremidades pueden cambiar de forma y, de repente, pueden brotar tentáculos y colas de su cuerpo. Luego se volvió hacia Faxi. Tienes que mantenerte a salvo. Esta cosa te ha afectado profundamente, no puedes luchar contra ella. Faxi estaba en un estado lamentable. Incluso después de que apareciera el monstruo, seguía mirando al cielo con miedo. Pero después de escuchar las palabras de Yu Zheng, asintió aturdida. Recogió la comida esparcida por el suelo y retrocedió, pero no demasiado, como si temiera que algo le pudiera pasar a Yu Zheng. Entonces, ¿cuál es el plan?, susurró Irene. El monstruo que estaba cerca seguía rondando, como si esperara pacientemente algo. Pero esta demora solo la hizo sentir más incómoda. No me digas que vas a atacarlo con las manos vacías y pelear con los puños. Ni siquiera trajiste un arma, al menos tengo un cuchillo de cocina. Yu Zheng sabía que no había traído ningún arma porque ya lo había intentado antes. La mayor parte del cuerpo del monstruo era más duro que la piedra. Incluso si empuñara un hacha y pudiera cortar un poco de su carne más blanda, el efecto sería mínimo. Así que desde el principio, no había planeado traer ninguna arma. Para una persona común y corriente sin entrenamiento de combate, incluso si tuviera una espada legendaria, probablemente terminaría lastimándose a sí mismo primero. Había preparado otros medios letales. Tal como lo habíamos planeado, dijo Yu Zheng rápidamente. Tú controlas sus movimientos con tus hilos. Yo me acercaré y le haré un agujero. No pierdas de vista el objetivo. Si me equivoco, coge a Faxi y corre. No te preocupes por mí. Faxi puede sobrevivir a sus ataques y Hanger no te perseguirá. Irene lo miró fijamente. ¿Y luego qué? Reviviré y te alcanzaré. Lo intentaremos de nuevo. Tarde o temprano, esta cosa morirá. Debes estar bromeando, exclamó Irene.
Sigues usando ese plan imprudente, creí que habíamos acordado que intentarías no depender de la resurrección como tu movimiento principal. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondió Yu Zheng, pero luego frunció el ceño. Sintió que algo no andaba bien con el monstruo que estaba cerca. ¿Por qué no ha atacado todavía? Irene tenía la misma sospecha, parece que está estancado, como si estuviera esperando algo, está realmente planeando. Entonces no podemos esperar más, decidió Yu Zheng, apretando los dientes. Vamos. Tan pronto como terminó de hablar, se lanzó hacia el monstruo. Casi al mismo tiempo, Irene, que estaba sentada en su hombro, se dio la vuelta ágilmente y extendió su mano derecha hacia la criatura. Cuando aterrizó, los ojos de la muñeca se volvieron completamente negros y un sinnúmero de hilos finos y espeluznantes se extendieron desde su mano, expandiéndose salvajemente por el espacio como una telaraña que crecía rápidamente. Todos los hilos evitaron el camino de Yu Zheng. En la red que se extendía, aceleró nuevamente. Su cuerpo mejorado dejó una mancha borrosa mientras se lanzaba contra la aterradora bestia de carne. El monstruo finalmente se movió. Ante el ataque proactivo de la presa, pareció momentáneamente sorprendido, pero rápidamente lanzó un contraataque. Una garra grotesca se alzó desde su espalda y se estrelló contra el camino de Yu Zheng. En ese momento, Yu Zheng sintió esa extraña premonición nuevamente. Sintió que músculos del monstruo se contraían, percibió su intención de atacar y dónde estaba realmente su objetivo. Le pareció ver de antemano un tentáculo que se extendía desde detrás de la garra, listo para bloquear todas sus posibles rutas de escape en el siguiente segundo. No estaba seguro de si se trataba de una ilusión, pero esta vez su premonición fue incluso más precisa que antes. Empezó a darse cuenta de que no se trataba simplemente de una intuición espiritual. Porque ahora tenía una verdadera intuición espiritual y sabía cómo se sentía. Descubrió que, al predecir las acciones del monstruo, lo que veía y sentía era completamente diferente. Cuando anticipó los movimientos del monstruo, fue casi desde una perspectiva en primera persona. Todos estos pensamientos pasaron en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, Yu Zheng cruzó los últimos metros y la garra de la bestia de carne se estrelló contra él. Yu Zheng no esquivó el ataque. Con el rabillo del ojo, vio que los hilos que se extendían detrás de él convergían en el aire. Al instante siguiente, innumerables líneas negras envolvieron las extremidades del monstruo, entrelazándose y atravesando sus garras, tentáculos y boca gigante como una especie de fantasma que penetraba los huesos. Frialdad, entumecimiento, lentitud, como si incluso sus pensamientos estuvieran llenos de agujeros, su alma envuelta capa tras capa por una helada telaraña. Sentimientos negativos abrumadores surgieron de su interior. Por un momento, Yu Zheng pareció tener una visión, se vio atrapado en una red, con innumerables hilos envolviéndolo, incluso atravesándole las extremidades. En el borde de la red, una sombra con ojos de color rojo sangre observaba desde la oscuridad, arrastrándose hacia él de una manera extraña y espantosa. Yu Zheng. Recupérate. No puedo aguantar mucho más. El grito repentino de Irene lo devolvió a la realidad. Miró hacia arriba y vio a la bestia de carne congelada en una postura extraña en el centro de las capas de hilos negros. Los extremos de los hilos estaban tensos, como si el monstruo fuera a liberarse en cualquier momento. No hubo tiempo para reflexionar sobre la visión que acababa de experimentar. Yu Zheng se abalanzó rápidamente hacia un lugar al lado del monstruo. En el precioso tiempo que Irene había ganado, agarró los hilos negros en el aire con una mano y extendió la otra hacia el aire, concentrando toda su energía, luego tiró lentamente. Apareció una puerta, que surgió de la nada. La superficie de la puerta brillaba con una luz ilusoria que fluía. Abrir una puerta en el aire requería más energía y tiempo que abrir una puerta física. Yu Zheng tuvo que concentrarse en un entorno relativamente estable para completar el proceso. Al ver que las extremidades del monstruo temblaban y que los hilos negros empezaban a fracturarse, incluso unos pocos segundos se sintieron como una eternidad. Aunque sus recientes eternidades no habían sido muy largas. Al segundo siguiente, con el sonido de una puerta abriéndose, la puerta imaginaria finalmente se abrió de par en par. Era más grande que cualquier puerta que había abierto antes, lo suficientemente grande como para arrojar a todo el monstruo dentro. Llamas ardientes brotaron de la puerta, iluminando una vasta zona a su alrededor. Al otro lado de la puerta había un lago de lava hirviendo. Esta fue la sorpresa que Yu Zheng había descubierto durante innumerables experimentos de apertura de puertas.
Él no sabía qué era ese lugar, solo sabía que tenía lava interminable y llamas en erupción, como una escena del infierno. El hambre era poderosa, pero su amenaza provenía más de la corrupción espiritual y de su propio poder de hambre, que era casi similar a una regla. En cuanto a su recipiente materializado, en comparación con las reglas, no era muy duradero. Podría ser asado. Si no se logra cocinar completamente, utilice un fuego más grande. Tíralo, le gritó Yusen a Irene. Lo tengo, respondió ella. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.